Hola, buenas, bienvenidos a mi canal. Para quien no me conoce, mi nombre es Daimer Aular y bueno, el día de hoy quiero hablarle de algo que es el día a día para nosotros los técnicos, ¿ok? Y básicamente es de las soldaduras y las diferentes aleaciones que existen. Bueno, en el mercado existen múltiples marcas, modelos y muchas veces están identificados por temperatura. En mi caso, aquí en mi laboratorio, nosotros tenemos estas tres, ¿ok? Son de la marca Mechanic. Voy a mostrarlas aquí para que puedan verlas, puedan apreciarlas. Tengo esta que dice 217, tengo esta que dice 138 y tengo que esta otra que dice 183. Básicamente eso se refiere a la temperatura de fusión que tiene el dispositivo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a realizar una soldadura o vamos a soldar algo, tenemos que tener un criterio, ¿ok? Y aquí es donde debemos tener un punto de partida y preguntarnos qué es lo que sería ideal. Para mí lo ideal sería reemplazarlo por un tipo de soldadura exactamente igual con la que viene la tarjeta, ¿ok? ¿Qué sucede? Que trabajarlo o intentar realizar el reemplazo o utilizar ese tipo de aleación se complica un poco. ¿Por qué? Porque la temperatura que tiene es una temperatura alta de trabajar y es un poco riesgoso. Entonces nos preguntamos muchas veces por qué el fabricante, si esta temperatura de fusión es considerablemente alta y expones tú a los componentes a mayor calor, ¿por qué el fabricante lo utiliza? Bueno, básicamente es por una directiva de seguridad ambiental que se derogó en el año 2006, si no me equivoco. El 1 de julio del 2006. Y esta directiva se le denomina RoHS, que en las siglas en inglés lo que quieren decir o lo que quieren traducir es restricción para sustancias peligrosas. A esta ley también se le conoce como ley libre de plomo, aunque no es únicamente el plomo las sustancias que él quiere o que restringe el uso. Básicamente hay varias sustancias a las cuales se hacen referencias en ese decreto. Uno es el plomo, otro es el mercurio, el cadmio, cromo hexavalente, PBB, PBDE, ¿ok? Y básicamente lo que dicen es que definen los máximos porcentajes que deben existir por componente dentro de un dispositivo electrónico. Bueno, para no hacerles el cuento más largo, todas estas regulaciones ambientales van a estar dadas no solo para la fabricación, sino también para la comercialización de los dispositivos eléctricos y electrónicos. Y básicamente lo que están buscando es no perjudicar ni el medio ambiente y tampoco a las personas, animales. Bueno, para mostrarles aquí, yo tengo estas tres aleaciones que les acabo de mencionar, pero existen de múltiples marcas y de múltiples fabricantes. Básicamente aquí les voy a mostrar un fabricante bastante conocido, se llama Kester, y podemos ver aquí un cuadro de temperaturas, ¿sí? Y te aparecen la aleación, aparece también cómo está compuesta esa aleación y podemos observar también la temperatura de fusión. En este caso el fabricante te dice en la forma en que las comercializa, si en pasta, si en tipo cable, pero básicamente esto es una de las cosas importantes que quiero que veamos. Uno es la temperatura de fusión y la aleación, el nivel de composición que tienen. Podemos buscar un análogo de esta que está aquí, que dice 138, si podemos ver aquí, permítanme, nos da información referente al porcentaje. Estaño 63, plomo 37. Aquí el fabricante también tiene esa que está allí. Estaño 63, plomo 37 y la temperatura de fusión es 183.
Vamos a ver si este fabricante también trabaja con esta. Esta aleación es estaño 42, bismuto 58. Estaño 42 no tiene una exactamente igual, pero tiene una similar. La temperatura de fusión podemos ver aquí que se asemeja a esta que está aquí, 138 grados. Y tenemos esta, que es una temperatura un poco más alta, 217. Aquí podemos ver que hay varias que se asemejan. Aquí no aparece la composición, pero podemos ver que hay varias cuya temperatura de fusión se asemejan a ese valor que aparece en este, 217. Si lo vemos en una página, podemos apreciar aquí, miren, ve, que la composición es similar a la que me muestra con este fabricante. Estaño 99, plata 0.3 y cobre 0.7. Miren aquí, parte de la composición es una composición similar, ¿ok? Voy a mostrarles por lo menos aquí otros fabricantes. Hay otro fabricante bastante conocido que es Chipquik. Podemos ver aquí que tenemos varias aleaciones. Estaño plomo y también la temperatura de fusión es 183. Tenemos aquí esta otra que dice estaño 42, bismuto 57 y la temperatura de fusión es 138. Una temperatura considerablemente baja a la hora de soldar. Quiero que ahora veamos aquí un documento acerca de un curso de soldadura que estuve hojeando. El curso de soldadura es hecho por Esteban Ferro Santiago, de la Universidad de Compostela. No sé si podemos ver aquí. Es un curso donde explica y habla de las aleaciones y también tiene una tabla, ¿ok? Entonces, quiero que veamos esta tabla que está aquí. Podemos ver el umbral, herramientas, y básicamente podemos encontrar las mismas aleaciones que venimos viendo o las mismas que tenemos aquí, ¿ok? Veamos aquí, acerquémonos un poco y veamos esta. Alloy. Estaño 63, plomo 37 y la temperatura de fusión es de 183 grados. Esta que tenemos aquí. Luego, si nos acercamos por aquí, cerca de donde aparece la composición de bismuto, veamos que también nos aparece la aleación. Estaño 42, bismuto 58 y nos dice que la temperatura de fusión es de 138 grados. Pero aquí hay algo bien particular. Pudiese pasar desapercibido, pero justo debajo podemos ver otra composición que es bismuto 52, plomo 32 y estaño 16, y podemos ver que la temperatura de fusión es de 100 grados centígrados. Podemos ver que disminuye casi un 40% a nivel porcentual la temperatura necesaria para poder, bueno, a lo mejor no es 40, más o menos como un 30%, la temperatura necesaria para poder fundirse el metal. Entonces, oye, yo estuve viendo aquí, entonces, cuando estuve investigando y pude obtener información de que cuando combinamos ciertas aleaciones, en este caso, estaño, bismuto y plomo, las temperaturas de aleaciones que se pueden obtener pueden disminuir hasta 95 grados.
Es una temperatura considerablemente baja, pero no tan solo eso, sino que la resistencia mecánica de la soldadura también disminuye muchísimo, ocasionando que por cualquier golpe o la fuerza necesaria para romper esa unión es relativamente baja. ¿A qué voy? Básicamente es un problema de contaminación que muchas veces los técnicos podemos caer sin tan siquiera darnos cuenta. ¿Por qué? Porque acostumbramos a utilizar esta aleación que tiene estaño y plomo, y muchos también acostumbramos a utilizar esta otra que ¿qué tiene? Tiene bismuto y estaño. Cuando juntamos estas dos, nosotros no sabemos en qué porcentaje o en qué cantidad se están mezclando, ni cómo se están mezclando. ¿Por qué? Porque el comportamiento de las uniones que se van a realizar allí no podemos controlarlo. Entonces, el utilizar o mezclarla pudiese traernos grandes problemas. ¿Por qué? Porque la junción que se va a generar allí, obtenida de una aleación, no es lo que pudiésemos esperar. Que, bueno, este es de 138, este es de 183, este es de 138, voy a obtener una temperatura intermedia. Pudiésemos estar asumiendo algo que es errado, porque no sabemos en qué margen. Entonces es un problema de contaminación. Yo particularmente utilizo esta para absolutamente todo. Esto no lo utilizo para prácticamente nada luego de que me pude percatar de esta información. Ok, parecerá que lo que digo no tiene ningún tipo de sustento, ¿no? Pero está sustentado, y no desde ahorita, tiene una gran cantidad de tiempo. Puedo mostrarles aquí una publicación realizada por el doctor Ron Lansky. Esta información está en inglés, ¿ok? Pero básicamente se refiere a una investigación que se realizó básicamente mayo 7 del 2011, donde dice la opción de tratar de implementar este tipo de aleación para los nuevos dispositivos electrónicos. ¿Por qué? Porque requieren una temperatura de fusión mucho menor, pero habla muchísimo acerca de cuando se mezcla con esto, podemos obtener temperaturas de fusión que van desde los 96 grados centígrados. Encontré una publicación también llamada The Effects of BB Contamination of the Solidification Behavior of SMBI Solders. Básicamente lo que quiere decir es el efecto de la contaminación con plomo y el comportamiento de la solidificación en aleaciones de estaño y bismuto. ¿Ok? Y en esta publicación se pueden observar estructuras cristalinas de solidificación, curvas de temperatura que avalan todo esto que les estoy diciendo. Y dice básicamente que hay una parte bien interesante, empezando, que dice que cuando la contaminación las aleaciones de estaño y bismuto son contaminadas con plomo, esta aleación o esta unión cuyo punto de temperatura es relativamente bajo, puede degradar las propiedades mecánicas de la soldadura. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a tener la fortaleza necesaria. Que para nosotros, ¿qué nos sirve todo esto que les estoy diciendo a nosotros los técnicos? Básicamente es que pudiésemos correr un riesgo. ¿Por qué? Porque el teléfono no va a resistir o no pudiese resistir los mismos impactos, las mismas temperaturas. ¿En qué se puede convertir esto? En garantías, en algo que muchas veces pasamos desapercibido, como es
simple y llanamente tomar estaño, limpiar primero con esta soldadura y luego venimos y la contaminamos con plomo al utilizar esto. Porque la temperatura es un poco mayor. ¿Cómo me di cuenta yo de esto y cómo empecé a buscar también información? Básicamente porque fui a calentar un componente y me sorprendió básicamente la temperatura a la que se fundió. Oye, pero ¿por qué tan bajo? Empecé a buscar qué tipo de aleaciones habían comerciales, a ver si habían una más baja. Y me topé con esta información. Entonces, es una sugerencia para nosotros los técnicos tomar las precauciones necesarias para este tipo de variables que podemos tener a la hora de trabajar. ¿A qué voy? Pudiésemos utilizar una punta para ciertas aleaciones y otra punta para otras aleaciones. ¿Es engorroso? Sí, es engorroso, pero es algo que debemos considerar. Hay gente que dirá, no, pero que yo tengo toda la vida soldando y utilizando esta aleación y luego utilizo la otra. Sí, es probable y te haya funcionado y que no hayas tenido problemas. Es cierto, pero como técnicos y buscando mejorar cada día, y si conocemos esta información, es importante que la valoremos y que la empecemos a implementar en cada uno de nuestros talleres. Bueno, esto fue algo interesante que encontré y que quería compartir con todos ustedes. Espero que les sea de su agrado la información y que les sea útil. Bueno, hasta un próximo video.